Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordándoles una vez más que estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis en su capítulo 14, ¿verdad? Donde el tema principal de estos versículos es los 144,000. Ya vimos ayer, ¿verdad? ¿De quién se trata estos 144,000 personas que tenían una característica, una peculiaridad muy especial de parte del Señor y para el Señor? Entonces, pero antes de continuar, les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y en la cuenta de Facebook. Y aquellos que me han estado mandando mensajes de que les ha gustado los mensajes, se los agradezco, pero pues también síganos, ¿sí? Y recomiéndennos con otras personas, ¿verdad? Pásenles estos mensajes, háganlos virales, porque pues a final de cuentas es la palabra de Dios la que tiene que darse a toda la humanidad, ¿sí? Entonces, a sus amigos, a sus familiares, a sus parientes, a sus vecinos. Si usted es oveja, y se le puede pasar a su pastor, ¿verdad? Aunque sé que los pastores a veces son medio celositos, pero pues dárselos para que conozcan también de esto, no necesariamente para que aprendan, porque lo conocen, pero a veces no lo han visto desarrollado tan de esta manera, ¿sí? Entonces, también es importante. Y usted, pastor, si usted ha visto estos mensajes, también los puede dar a la iglesia en su estilo, a su forma de ser. O sea, esto es la palabra de Dios, y la cual tiene que ser distribuida por todo el mundo, ¿verdad? También les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y Facebook, estamos con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez. Y también les recuerdo que por las tardes estamos hablando de un tema, de un segmento, ¿verdad?, que le hemos llamado los eslabones escondidos de la Biblia, que ha sido muy gratificante, ¿verdad?, la enseñanza también de esos libros, de ese segmento. Y ahorita comenzamos el día de ayer con el libro de Ruth, un hermoso libro que ayer dimos una introducción de él, pero hoy comenzaremos con los capítulos, a hablar acerca de los capítulos y sus versículos. Son 4 capítulos, es un libro muy pequeño, pero tiene un contenido maravilloso. Si usted no pudo ver ayer el mensaje la introducción de este libro de Ruth, se los recomiendo para que lo vean, ¿sí? Y se sientan gratificados con el Señor, porque el tema principal de ese libro de Ruth es el pariente redentor. O sea, ¿qué dice el pariente redentor? La redención que Cristo nos dio. Y está maravilloso, se los recomiendo, y no lo pierdan de vista. Bien, pues nos metemos al tema que estamos hablando acerca de los 144,000. Ya vimos que la característica principal de estos 144,000 personas dice las Sagradas Escrituras, los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Pero también hay otro grupo de 144,000 señalados en el libro también de Apocalipsis en su capítulo 7, pero esos 144,000 representan o salieron de la antigüedad, o sea, del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Está bien claramente manifestado, amados hermanos, no se dejen engañar por otras personas. Los 144,000 que habla Apocalipsis capítulo 7 son del Antiguo Testamento, ¿sí? De Cristo para allá, ¿sí? De Cristo para allá, ¿sí? Es más, hasta nos hace la referencia de que son 12,000 personas de cada tribu, 12,000 hombres y mujeres que fueron vírgenes, que no tuvieron ninguna relación sexual, tanto hombres con las mujeres ni las mujeres con los hombres. Ya les di el ejemplo de algunos de ellos. Ahí está Abel, por ejemplo. Abel, que la Biblia no registra que haya sido casado y ni tuvo hijos, a diferencia de Caín, ¿sí? También hablamos acerca de otros personajes, ¿sí? La hija de Jefté, ¿sí? Hablamos de Daniel, ¿verdad? De Elías, y también podríamos decir también hasta, ¿cuál era el que habíamos dicho ayer, hermana? Eliseo, Juan el Bautista,
¿sí? Entonces hubo hombres, los amigos de Daniel también, porque todos ellos fueron eunucos del rey. Pero ahí en ese cautiverio babilónico, ¿cuántos eunucos no llevó el rey? ¿Y qué era un eunuco? Era una persona que solamente estaba destinada para el servicio del rey y no podía casarse, no podía casarse porque estaban a disposición del rey, no para una relación íntima ni personal, porque siempre se ha dado, ¿verdad? Pero eran servidores del rey, exclusivos servidores del rey, ¿sí? Y ya de Jesucristo para acá, pues ha habido hombres que están saliendo. Dice la Biblia que tienen que salir 144,000 vírgenes de entre todas las naciones y en un lapso de 2,000 años, ¿sí? Entonces es impresionante de verdad ver la compaginación de las Sagradas Escrituras y la enseñanza que nos da al respecto, ¿sí? Estos pues son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entender esto de los 144,000 que fueron vírgenes, que no se contaminaron con mujeres ni con hombres, tiene ciertas dificultades, porque durante toda la Biblia enseña que las relaciones sexuales dentro del matrimonio no producen ningún tipo de contaminación, y eso es cierto, ¿sí? Pero también sería muy apropiado entenderlo en el sentido de nuestra unión con Cristo, ¿sí? O sea, hay la parte terrenal y hay la parte espiritual, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. El apóstol Pablo se refirió de ese modo a la relación de los creyentes con Cristo, ¿sí? En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2 nos dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, Pablo les está diciendo: yo he entregado mi vida a Cristo y Él es el único a quien yo sirvo y atiendo, ¿sí? Algunas personas han sacado de que si el apóstol Pablo fue casado o no fue casado, ¿sí? La Biblia no nos menciona, pero hay que echar un poquito a ampliar nuestro criterio. Yo en lo personal, se los voy a decir, por la forma en cómo se expresa de las mujeres, yo creo que sí fue casado, ¿sí? Nada más que por alguna razón su esposa muy posiblemente lo dejó, ¿sí? Pero por la forma en cómo se expresa acerca de las mujeres, yo considero que sí fue casado, ¿sí? Y ahora dice él: pero ese casamiento ya lo hice a un lado, ahora me he casado con Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar su evangelio, ¿sí? Entonces, pero ya estamos hablando de un tema terrenal y un tema espiritual, y Pablo habla en lo segundo, o en este caso, en este versículo, de lo segundo, ¿sí? Cuando me entrego a Cristo, ¿sí? Solamente a Él lo tengo por esposo. Perdón por la expresión que les voy a decir, pero a lo mejor, o bien podríamos decir que cuando estaba en el mundo, pues yo tenía un esposo que era Satanás, ¿eh? ¿Por qué? Porque hacía lo que a él le agradaba, ¿sí? Era esposa de Satanás, ¿eh? Sin embargo, cuando conozco a Cristo, dejo ese primer esposo y busco a Cristo, ¿eh? O sea, es la vivencia que tiene. Es algo lógico, amados hermanos, no es ilógico. Cuando tú servías en el mundo, ¿a quién le servías? A Satanás, ¿eh? Podríamos decir: ¿quién era tu esposo? Pues Satanás, ¿eh? Pero cuando conoces a Cristo, dices: me entrego a Cristo, ¿eh? No se enojen, mejor razonen lo que les estoy diciendo, ¿eh? Porque es una gran verdad, ¿eh? En el mundo hacíamos y deshacíamos en base a todo lo que Satanás nos pedía que hiciéramos, ¿eh? Pero ahora con Cristo hay algo muy interesante un poquito más adelante, ¿sí? Más adelante en el mismo libro de Apocalipsis veremos que Juan contrasta a la iglesia, la desposada, la esposa del Cordero, en Apocalipsis 21:9, con la gran ramera, es lo que estábamos hablando, la cual han fornicado los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:1 y 2. O sea, no nada más los reyes de la tierra han fornicado con Satanás, con la ramera,
Sino nosotros cuando andábamos en el mundo también fornicábamos con la ramera, ¿sí? Pero cuando conocimos a Cristo, pues ya ahora nos hemos hecho esposas de Cristo, porque la iglesia es la esposa de Cristo, ¿sí? Ya solamente nos debemos a Él, a un solo esposo, que es Él, ¿sí? Por lo tanto, es muy probable que la virginidad de estos 144,000 se refiera principalmente a su fidelidad espiritual al Señor en medio de las dificultades, en las difíciles condiciones impuestas por Satanás a través de la historia de la iglesia, ¿sí? Sin olvidar que los que pasarán por la gran tribulación, a pesar de tener todo en su contra, ellos no adorarán a la imagen de la bestia, ni se encontró en ellos ningún indicio de apostasía espiritual. Entonces, hay que separar bien detalladamente esto, amados hermanos. No crean que estamos hablando nada más al azar, no, sino que también les invito para que ustedes amplíen su criterio, ¿sí? Los 144,000 registrados son vírgenes que no tuvieron relación alguna con mujer en el plano terrenal, pero también pasándolo a lo espiritual, son hombres y mujeres que solamente sirven al esposo en lo espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A propósito de esto, recordemos también que el adulterio y la fornicación fueron usados frecuentemente por los profetas del Antiguo Testamento para ilustrar el pecado de idolatría en Israel. Eso lo tenemos registrado en Éxodo capítulo 34, versículo 15, Deuteronomio 31, verso 16, Jueces capítulo 8, versículo 33 y Oseas 9:1. Quizás el más significativo, el más curioso, es la historia de Oseas. Oseas es un profeta, ¿sí? Y sin embargo Dios le dice, ve al centro de prostitución y toma de ahí una prostituta y tráela como esposa a tu casa. Caramba, dice, bueno, fue, obedeció, trajo a su esposa y dice, y cuando tengas relaciones con ella, le pagas por su servicio, ¿eh? Y además le vas a pagar vas a atenderla como tu esposa. Y otra cosa, ten hijos con ella. Y sin embargo, el profeta hace todo lo que Dios le dice, tiene 2 hijos, y esta mujer, en un berrinche clásico, ¿verdad?, se va. ¿Y a dónde creen que se fue? Al centro de prostitución. Ahorita en la actualidad diríamos, la cerda vuelve a su lodo, a su cieno, a revolcarse otra vez, ¿eh? A lo mejor en ese tiempo también se decía lo mismo, pero sin embargo le dijo Dios, ve, Oseas, ven, ve al centro de prostitución y tráete a esa mujer que se te fue. Tráela y hazla nuevamente tu esposa. Señor, pero y págale por sus servicios y ten hijos con ella. Pero eso no era otra cosa más que Dios le daba a entender, le quería dar a entender al pueblo cómo es la redención de Dios, ¿eh? No importa que hayas tenido una experiencia desagradable. Hoy en día hay pastores que, porque aquel hombre o aquella mujer ya tuvo una experiencia antes con otro hombre, ya no puede dirigir en la iglesia, ya no puede cantar en la iglesia, ya no puede tener actividades en la iglesia, ¿eh? Yo les digo a los pastores, de 10 pastores que hoy viven con sus esposas y se casaron con ellas y no han tenido otra mujer, pero les pregunto, antes de que ustedes se casaran, ¿no tuvieron relaciones sexuales con otra mujer? ¿Con una amiga, con una vecina, en un centro de prostitución? ¿Qué no lo tuvieron? Yo creo que de 10 pastores, 7 sí tuvieron relaciones sexuales antes de casarse con la hermana que tienen hoy por esposa, ¿eh? Ustedes no me van a dejar mentir, ¿eh? Pero de 10 pastores, 7 sí tuvieron relaciones sexuales con mujeres antes de su matrimonio, ¿eh? Y hoy se la dan de santurrones, ¿eh? De decir, esto no puede ser porque no agrada a Dios. Yo ya le pedí perdón a Dios. Bueno, ¿y tú crees que la hermana o el hermano que está en esa situación ya le pidió perdón a Dios? O sea, para ti sí existe el perdón de Dios, pero para ella no existe el perdón de Dios, y mucho menos el tuyo, ¿eh?
porque contaminaría la iglesia. Hay peores cosas que has hecho tú, pastor, por contaminar la iglesia. Y nadie te dice nada. Y cuando te dicen algo, lo primero que haces es correr al hermano del templo. Así que, hermanos, la redención es algo verdaderamente maravilloso. ¿Sí? Lo tenemos manifestado de parte de Dios con un hombre que era un profeta. No era un pastorcillo, no era un pastorcito. Era un profeta de Dios, que cuando hablaba, la tierra temblaba. Y sin embargo, Dios lo hizo pasar por esa situación para que se entendiera el motivo de la redención de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Les recuerdo que David, los dos hijos más importantes que tuvo, que por un lado con Betsabé, Salomón, que fue el rey de Israel, y de ahí salió toda la descendencia. Ella tenía un marido antes. Y Abigail, que fue la esposa de Nabal, ¿sí?, de aquel hombre perverso, cuando llegó con David, ya también había pasado por un matrimonio ella fallido, ¿sí?, aunque sus esposos habían muerto, pero ya habían tenido relaciones con otra persona. Y sin embargo, de Abigail nace un hijo que se llama Natán, no el profeta, otro Natán, pero ellos llevan la línea sacerdotal hasta llegar con María. Rahab era una prostituta de Jericó. ¿Y qué acaso Rahab no está dentro de la genealogía bíblica para traer al Salvador? Estamos hablando de Ruth, que Ruth no era de otra nación, y sin embargo Dios la trajo a Israel para que ella hiciera el embone para traer al Salvador. ¿Y quién eres tú entonces, pastor insensato, para decir, ella ya tuvo una relación antes, no puede servir a Dios? Aquí lo tenemos bien claro, bien especificado. En lo terrenal, los 144,000 no tuvieron relaciones con mujeres, pero en lo espiritual, nosotros tuvimos antes un esposo, que era el mundo, manejado por Satanás. O sea, el esposo era Satanás, pero cuando llegamos a la redención, cuando Cristo nos redimió, ahora nuestro esposo es nuestro Señor Jesucristo, tal como pasó con Betsabé y Abigail con David. Para eso son los pasajes bíblicos, para que entendamos lo que dice la palabra, lo que significa la palabra redención. La palabra redención significa amor verdadero, amor fiel. Recordemos, dice que aunque la Biblia no exalta nunca el celibato por encima del matrimonio, no obstante, en determinadas circunstancias puede ser aconsejable quedarse solo. Este fue el consejo que Pablo dio a los corintios, ¿sí? Ellos atravesaban una situación especial y el apóstol les dijo, pongamos atención a esto que viene, ¿sí? Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Nos lo dice 1 Corintios capítulo 7, versículos 26 y 27. ¿Estás solo? No te amarres. ¿Estás casado? No te sueltes. Pero ¿qué pasa cuando nos soltamos? Por algo sucedieron las cosas. Les recuerdo la historia de Moisés. Moisés tenía a su esposa Séfora, una hermosa mujer que le dio 2 hijos. Y sin embargo, ella no quiso nada con Moisés. Le dijo, Moisés, yo no quiero irme a meter a ese desierto contigo. El proyecto que tiene Dios contigo es contigo, no conmigo. Yo me quedo con mi papi y tú vete a llevar a cabo tu obra. ¿Y qué pasó con Moisés? Ay, se fue, durante 40 años se fue llorando por el desierto, ¿no? Tomó una mujer y se casó con ella. La mujer Usita, que sus hermanos luego le reclamaron. ¿Y a quién castigó Dios? A Moisés por haber tomado otra mujer de otra nación, o a los hermanos que criticaron a Moisés. ¿A quién castigó Dios? A los hermanos que criticaron a Moisés.
¿eh? ¿Por qué? Porque Séfora no era la mujer idónea para Moisés. Sin embargo, la cosita vino a ser un gran soporte para Moisés. Más adelante explica las ventajas lógicas que tendrá en una situación complicada el que una persona estuviera libre de las responsabilidades del matrimonio y del cuidado de una familia. También el profeta Jeremías se le ordenó lo mismo por razones similares. Sí me río, pero digo, es que eres increíble, Dios. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijo, ni hija en este lugar. En este lugar. No dice, no vas a tener hijos ni hijas. En este lugar. ¿Sí? Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Esto nos lo dice Jeremías 16, capítulo 16, versículo 1 al 4. No quiero que tengas hijos aquí, porque esta tierra está podrida. Y si tú tienes hijos, o la gente que ha tenido hijos aquí, van a morir tirados en la calle, y nadie los va a sepultar. Y ahí se van a pudrir, ahí se van a gusanar, ahí van a explotar, ahí las aves de rapiña se los van a comer, y ahí van a quedar. Por eso no quiero que tengas hijos aquí. Y por supuesto, el periodo de tribulación impuesto por la bestia podría ser también una situación que aconsejara algo similar. Durante el tiempo de tribulación, híjoles, creo que sería, para los que se queden, no va a ser conveniente tener hijos, porque ser hijos bajo un régimen del anticristo, tener hijos, amados hermanos, bajo el régimen del anticristo, no va a ser cualquier cosa. Esta dedicación plena al Señor se observa también en la siguiente frase con la que son descritos: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. ¿Sí? Ellos no eligen su propio camino, sino que van detrás del Señor Jesucristo. Y todo creyente sabe que ese camino conduce finalmente a la cruz, como dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Amados hermanos, al obedecer de esta forma incondicional, ellos demuestran la plena confianza que tienen en Cristo, pero también su amor y devoción por Él. No cabe duda de que la fidelidad a Cristo siempre es costosa. Y en el caso de estos 144,000, implicaba negarse, pongan atención, implicaba negarse a someterse a los dictámenes de la bestia y por lo tanto enfrentarse también con la mayoría de las personas que sí se someterían a ella. Esta sensación de soledad, de estar siempre nadando contra la corriente, puede resultar agotadora y muy dolorosa, pero el Señor da fuerza a sus hijos. Además, servir al Señor es un gran privilegio. ¿Qué lucha tienen ahorita los hombres y las mujeres que están en esa condición de vírgenes, que no quieren casarse? ¿Sí? ¿No sufren bastante? Se burla la gente de ellos, les dicen una sarta de tonterías, ¿sí? Pero se aguantan porque saben lo que quieren, saben lo que tienen y saben lo que valen. ¿Para quién? Para ellas y para su Cristo. La otra opción sería ceder a la presión y hacer lo que el mundo hace, lo que implicaría necesariamente adorar a la imagen de la bestia. La fidelidad a Cristo siempre tiene un costo muy alto, pero Él nunca se lo ocultó a sus discípulos. En Mateo 24:9 dice, nos lo recuerda, ¿verdad? Pero seguir a Cristo con fidelidad es algo que debe caracterizar a cada verdadero creyente, porque al fin y al cabo, seguir a Jesús y obedecer su voluntad es el llamamiento que Dios hace a todos los hombres. El Señor le dijo a Felipe, en Juan capítulo 1, versículo 43,
Y lo mismo se lo dijo a Mateo en Marcos 2:14, al joven rico en Marcos 10:21 y a un discípulo anónimo en Lucas 9:52. En muchos sentidos, estos 144,000 son un ejemplo de lo que debería de ser cada verdadero creyente cristiano que busca y obtiene la redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por esta razón se aclara lo siguiente. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. No son los únicos y tampoco deberíamos considerarlos como una élite. E incluso el texto nos dice que son primicias, es decir, los primeros frutos de una cosecha mucho mayor. ¿Sí? En este sentido, aparece otras veces en las Escrituras, en Romanos 16:15 y 1 Corintios 16:15 también. Además, una idea complementaria a la anterior y que también aparece con frecuencia en la Biblia es que las primicias del campo o del ganado eran entregadas a Dios como una ofrenda viva. ¿Sí? Esto lo tenemos en Éxodo 23:19 y Levíticos 23:9 y 10. Cuando los israelitas presentaban sus primicias, estaban expresando su dedicación simbólica a Dios de toda la cosecha. Al Dios de toda la cosecha, ellos estaban dándole una honra por medio de esas de esos holocaustos. En ese sentido, podríamos decir que estos 144,000 serán los primeros en ser entregados como una ofrenda al Padre Celestial. Luego, continúa su descripción diciendo, y en las bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Sí? Aquí el contraste se establece entre los redimidos y Satanás. Hay que poner mucha atención a esto. Frente al diablo, que es mentiroso y padre de mentira, como nos lo revela Juan capítulo 8, versículo 44, y en las bocas de estos 144,000 no fue hallada mentira. ¿Sí? Muchas veces se nos hace bien fácil mentir, sobre todo cuando ya tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Por cubrir una falla a nuestro cónyuge, a veces entra la mentira. ¿Sí? Porque se va a enojar. Si le digo esto, se me va a enfurecer, me va a decir hasta de lo que me voy a morir, entonces tengo que mentirle. Sin embargo, cuando estás en calidad de virgen, de no tener una persona que te pida cuentas, dices, no tengo por qué mentir, no tengo a nadie que mentirle, y hasta cierto punto no tengo a nadie ni que decirle la verdad, así que me la llevo tranquilo. ¿Por qué? Porque no tiene a nadie a quien entregar cuentas. Pero también es importante que esta persona que esté en esta característica, en esta cualidad, sirva a Cristo, que sirva a su Señor. ¿Sí? Qué difícil es hablar solo la verdad en un mundo lleno de engaño e infidelidad. Qué desagradable resulta para las personas que no les dejan vivir tranquilos con sus mentiras. Por eso estamos seguros de que cuando estos 144,000 intenten desenmascarar a la bestia y sus mentiras, lo pagarán con sus propias vidas. ¿Sí? Porque muchas veces, amados hermanos, tristemente la verdad es más dolorosa, ¿sí?, que la mentira. La mentira es agradable, pero es una bola de nieve que conforme va transcurriendo, va recorriendo a su paso, se va haciendo más grande. Y una mentira te lleva a otra mentira, y a otra mentira, y otra mentira, y cuando te das cuenta, pues estás lleno de mentiras. Tal y como decimos, el Señor no ocultó el alto precio que un verdadero siervo de Dios debe pagar por su fidelidad en este mundo. Eso lo tenemos registrado en el libro de Lucas, en su capítulo 11, versículos 47 al 49. Dios no le ocultó ni una verdad a sus discípulos. No les habló de que les iba a dar terrenos, les iba a dar casas, les iba a dar carros, les iba a dar prosperidad, les iba a dar todo. Nada. Jesús no prometió nada de ello. Prometió unas mansiones celestiales. Pero aquí en la tierra no prometió nada. Al contrario, prometió dolores, ¿sí?, angustias y pesares por causa de Él.
Quizás la razón por la que añade la expresión son sin mancha delante del trono de Dios es pensando precisamente en que su valiente testimonio los llevaría a la muerte. Recordemos que esto formaba parte del lenguaje levítico. Los animales que eran ofrecidos en sacrificio a Dios debían ser examinados previamente para comprobar que no tenían ninguna tacha o defecto. Solo así eran aptos para el sacrificio. Si el animal estaba defectuoso, no era un animal apto para el sacrificio. Por eso se nos dice de Cristo que fue ofrecido como un cordero sin mancha, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Pero ahora serán los propios creyentes, limpios de toda inmundicia, los que se ofrecerán a Dios como un holocausto u ofrenda del todo quemada por medio de su testimonio fiel y verdadero. Por ello, es de suma importancia, amados hermanos, que cada uno de nosotros debemos pedir al Señor que nos permita pasar por este mundo perverso y malvado sin ser manchados por su pecado. Y termino diciendo con esto, que como estos 144,000 podamos ser presentados finalmente sin manchas ante su trono de gloria. Amados hermanos, mañana continuamos con este mensaje. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.